Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 121. El traidor. Lupin lleva una túnica negra decente, su cabello y barba obviamente han sido arreglados a propósito, o al menos lucen mucho más prolijos que los de Jon. El plan de escape de la prisión de Azkaban y el plan de Jon de escapar con los niños del castillo estaba sincronizado. En comparación con el lado del castillo, el escape a esa prisión es obviamente mucho más violento. Del mismo modo, Dumbledore también dejó que Modi con muchos más miembros de la Orden del Fénix los recogiera. Después de romper el cerco de los dementores, usaron la tarde para deshacerse de la persecución posterior de los mortífagos que vinieron a reforzar. Los prisioneros que escaparon estaban exhaustos por la larga tortura que habían soportado en prisión y la feroz batalla que habían librado hoy, por lo que se durmieron tan pronto como regresaron a un lugar seguro, por lo que no se había organizado ningún banquete esta noche para los magos que habían recuperado su libertad. La celebración y fiesta de bienvenida dentro de la Orden del Fénix no comenzará hasta que Sirius y el resto se hayan recuperado completamente. Sin embargo, el estado de Lupin es bastante bueno, estuvo merodeando y deambulando por la isla, sin sufrir ningún abuso de mentor, por lo que aparte de la energía que consumió en la batalla de hoy, la cual fue básicamente recuperada luego de media tarde de descanso, no tiene otros problemas. Originalmente, Dumbledore tenía la intención de dejarlo continuar descansando durante una semana antes de asumir su puesto aquí en Hogwarts, pero Lupin se encargó de sugerir que su estado estaba bien y que podía venir al vagón hoy. Obviamente los estudiantes no estaban muy familiarizados con él, pero Neville susurró una presentación para Jon y el resto de ellos. Lo conozco, mi padre me llevó a conocerlo en el banquete cuando se reunió la Orden del Fénix hace mucho tiempo, tiene una personalidad muy agradable y me regaló una caja de dulces en ese momento. Lupin tomó asiento en la larga mesa y asintió con una suave sonrisa mientras miraba a los estudiantes que le dieron la bienvenida y aplaudieron su llegada aunque tal vez se sintieran incómodos o poco familiarizados con él. Jon miró la apariencia de Lupin, su rostro se veía un poco extraño. En su memoria, este mago desordenado y masculino que terminó trágicamente en la historia original también ingresó a Hogwarts como profesor, pero eso fue a principios del tercer año, y ahora está cerca del final del segundo año. La diferencia de tiempo no es tan grande. Esto hace que Jon no pueda evitar sentir una sensación de pérdida causada por el hecho de que las cosas no son exactamente iguales. El banquete terminó después de que Dumbledore terminó de anunciar todas las cosas. Los estudiantes rescatados del castillo fueron asignados a sus dormitorios en el vagón, experimentaron mucho shock y preocupación hoy, pero no se les permitió descansar inmediatamente. Dumbledore los llevó a un salón de clases vacío solo, para lidiar con su pacto de inscripción. Recién cerca de la medianoche, los niños yacían en una cama con dosel suave y cómoda que nunca habían experimentado en otra escuela, y pronto se deslizaron hacia el país de los sueños. El vagón salió del jardín de tulipanes y continuó el viaje que no sabían cuándo terminaría. Y después de que todo se resolvió adecuadamente, en la habitación del director de Dumbledore, ahora todos los profesores de la escuela, incluido Lupin, que se acaba de unir hoy, se reunieron aquí. Una pluma y un libro fueron colocados sobre el escritorio de Dumbledore. Al mirar estas dos cosas familiares, el rostro de McGonagall mostró una expresión nostálgica. Recuperarlos nos permitirá tener estudiantes muggles con ventaja sobre la gente de ese castillo en el futuro. Flitwick también asintió y dijo: Jon trajo a todos los estudiantes de primero y segundo año al castillo, y ahora que la pluma de aceptación y el libro de admisión también han sido traídos de vuelta, significaría que ese castillo ha perdido su fuente de estudiantes muggles, lo que definitivamente tendrá un gran impacto en ellos. Lily dijo con voz fría. El Señor Oscuro originalmente dependía de la opresión constante de los magos muggles para estabilizar la mentalidad desequilibrada de los magos mestizos hacia los magos de sangre pura que tenían privilegios, y ahora que el objeto oprimido se ha perdido de la fuente, definitivamente traerá grandes problemas a su gobierno en el futuro. No te dejes fascinar por la situación invisible. Dumbledore negó con la cabeza con calma.
No se quedará observándonos sin hacer nada. Es más rencoroso que nadie. La razón principal por la que hemos logrado tanto éxito sigue siendo que su atención se ha centrado en otras áreas estos últimos años. Salvo por el asunto de Horace el año pasado, básicamente adoptó una actitud de laissez-faire hacia nosotros. Lupin frunció el ceño intensamente. He estado en Azkaban todos estos años y no sé mucho sobre lo que sucede en el mundo mágico, así que si el Señor Oscuro no se centra en nosotros, ¿qué más lo mantiene tan preocupado? La oficina del director quedó en silencio por un rato, aparentemente, McGonagall y los demás no pudieron responder a esta pregunta. Dumbledore golpeó suavemente sus dedos sobre el escritorio, y solo después de un largo tiempo volvió a abrir la boca. Me enteré de algo por un canal especial que obtuve recientemente. Varios de sus hombres de mayor confianza, incluyendo a Tres Lestrange, Bellatrix Lestrange, Rodolphus Lestrange y Rabastan Lestrange, así como Peter Pettigrew, quien nos traicionó, no han aparecido en público en casi 2 años. Supongo que si el Señor Oscuro realmente tiene algo más importante que hacer, podría tener algo que ver con esto. En el momento en que pronunció el nombre Peter Pettigrew, Lily apretó instantáneamente su mano. Su cuerpo obviamente se tensó y su respiración no pudo evitar volverse rápida. Lupin también parecía sombrío y miraba fijamente la esquina del escritorio. Este nombre, que parecía haber desaparecido del mundo mágico, nunca fue olvidado por ellos. Al ver su reacción, Flitwick no pudo evitar suspirar y levantó la mano para acariciar el brazo de Lily y consolarla. Dumbledore sabía exactamente por qué se pusieron así al oír el nombre, y se quitó las gafas con una expresión de cansancio. No te desanimes todavía. Logramos algunos éxitos, pero comparados con la derrota inicial, estos no son suficientes para convertirlos en nuestra capital y obtener la victoria. Detengámonos aquí por hoy. Me corresponde investigar dónde está realmente centrada su atención. Después de que Jon regresó al vagón, descubrió que la vida allí seguía siendo la misma que antes de su partida, sin grandes cambios. Los estudiantes rescatados todavía están divididos de acuerdo a sus calificaciones originales, a excepción de Hermione, Anton y otros estudiantes de segundo año que no asisten temporalmente a clases con Jon y ellos, sino que han sido integrados para las clases de recuperación específicas cuando recibirán sus varitas. Su tiempo de estudio será más comprimido, después de todo, en comparación con los estudiantes que se quedan atrás en muchas clases esenciales que deberían haber tomado. Pero nadie se quejó de esto. Después de integrarse oficialmente a la vida aquí, Hermione y los demás estudiaron magia con mucho entusiasmo, incluso utilizan menos tiempo de descanso que otros y continúan pasando la mayor parte de su tiempo fuera de clase para aprender magia. Jon también estaba poniéndose al día con las lecciones que se había perdido después de entrar a su segundo año, pero no le afectó mucho. En su quinto día de regreso en el vagón, Dumbledore de repente lo llamó a su oficina. Hiciste un gran trabajo con esa tarea, como recompensa por ello, ¿quieres salir conmigo y relajarte unos días? Capítulo 122. La varita de Hermione. Jon miró a Dumbledore con una mirada sospechosa en su rostro. ¿Se trata realmente de ir a relajarse, en lugar de una excusa para engañarme primero y luego hacerme hacer otra cosa? Dumbledore rió roncamente mientras parpadeaba y dijo: un amigo me invitó a un viaje a Francia, solo para ponerme al día con algunas cosas, y además, ¿cuándo tuviste esa impresión de mí? En una vida anterior. Por supuesto, estas palabras solo podían ser mencionadas mentalmente por Jon, y, naturalmente, no las diría directamente. Pero, siendo sinceros, Dumbledore nunca lo engañó. Antes de infiltrarse en el castillo, le explicó claramente todos los peligros y le pidió su opinión. Sin dudarlo mucho, Jon aceptó de inmediato ir. Durante este periodo de tiempo en el castillo de Hogwarts, había estado constantemente tenso mentalmente y la calidad del sueño también era muy mala, por lo que de hecho era hora de relajarse y descansar. Sin duda, quedarse en el vagón se considera relajante, pero salir con Dumbledore es aún mejor. Después de todo, con él cerca, Jon simplemente no tiene que pensar en su propia seguridad, y tal vez también pueda aprender algún conocimiento mágico útil. Después de confirmar la hora del viaje, Jon salió de la oficina del director. En el camino de regreso a su dormitorio, se encontró con Hermione, que acababa de salir de la biblioteca.
En este momento, Hermione no está vestida como una chica salvaje como en el castillo. Escuchó que debido a su excelente desempeño en las clases de recuperación, Lily le dio un frasco de poción suavizante para el cabello, para mantener su cabello ajustado y suavemente recogido detrás de ella. No llevaba la vieja túnica gris, sino la túnica que usaría el estudiante en el vagón, y aunque su rostro todavía está un poco pálido por la desnutrición crónica mientras que su cuerpo todavía está delgado, obviamente está mucho mejor que antes. Buenos días, Jon. No fue hasta que se acercó a Jon que desvió su atención del libro que sostenía en sus manos y levantó la vista con una sonrisa para saludar a Jon. En el castillo, debido a las diferentes circunstancias, aunque Jon y Hermione tenían contacto, él rara vez observaba su naturaleza. Sin embargo, después de regresar al vagón, se dio cuenta de que Hermione, que había experimentado 2 años de oscura servidumbre, se había vuelto más introvertida en comparación con la señorita Sabelotodo original, cuya personalidad era algo extravagante. Ahora observa inconscientemente el rostro de la otra parte cada vez que habla, incluso después de llegar a este vagón, este hábito no ha cambiado. Como un pequeño castor que siempre saca cautelosamente la cabeza fuera del agua para observar la situación que lo rodea, está llena de miedo y cautela hacia este mundo en el que ya ha visto mucha de su oscuridad. Buenos días. Jon también saludó. ¿Vas a la biblioteca tan temprano? ¿Ya desayunaste? Pasé por la cocina y me lo terminé por el camino. Parecía relajada mientras charlaba con Jon. Excelente pan con mantequilla para desayunar. Hoy debería ser el turno de los alumnos de quinto en la cocina, y el pan con mantequilla lo deberían hornear los 2 hermanos mayores de Ron. Para ser sincero, creo que me parece bien, siempre y cuando no le hayan metido nada raro. Charlaron uno al lado del otro y caminaron juntos en dirección al dormitorio, y Jon estaba un poco curioso acerca de la nueva varita que Hermione había conseguido solo unos días antes. ¿Puedo verlo? Hermione le pasó gentilmente la varita. Esta varita es muy nueva, bastante diferente de aquellas varitas antiguas que Jon, Neville, Ron y los demás recibieron cuando se inscribieron por primera vez en la escuela. ¿Qué tipo de combinación tiene? Hermione recordó. Núcleo de varita de madera de vid y asta de jacalope. La madera utilizada para las varitas está básicamente estandarizada en todo el mundo, pero es fácil identificar la cuestión de su origen a través del núcleo de la varita. Las nuevas varitas que obtuvo Hermione ciertamente no vinieron de las manos de Ollivander. Esta familia de fabricantes de varitas ha identificado el cabello de unicornio, el cordón de corazón de dragón y la pluma de fénix, estos 3 materiales como el material de núcleo de varita más adecuado después de generaciones de artesanía. Básicamente ya no usan partes del cuerpo de otras criaturas mágicas como núcleo de varita. Obviamente, Dumbledore obtiene estas varitas a través de canales especiales, y la probabilidad de que no sea obra del fabricante de varitas británico es bastante alta. Con la situación de este año, si no hay una nueva fuente de varitas, entonces con la afluencia de tantos estudiantes, combinado con aquellos magos que escaparon de Azkaban que también necesitan varitas para usar, las existencias en la oficina de Dumbledore definitivamente no son suficientes. Pero ahora parece que ya tiene una solución. Después de devolverle la varita a Hermione, se separaron frente al dormitorio de Jon. Después de regresar al dormitorio, Jon comenzó a empacar sus cosas. Según Dumbledore, la cita está programada para mañana. Ron y el grupo envidiaban la capacidad de Jon de salir con Dumbledore. Permanecieron en el vagón todo el día, por supuesto que querían ir a otro lugar, pero las condiciones reales obviamente aún no estaban dadas. Temprano a la mañana siguiente, Dumbledore ya lo estaba esperando en el vestíbulo de entrada, y Jon con una pequeña maleta en la mano bajó juntos del vagón. Entonces, simplemente vamos a aparecernos allí, profesor. Dumbledore usó su magia de transformación para transformarse a sí mismo y a Jon, y todavía tenían el mismo aspecto de magos hermanos que tenían cuando viajaron juntos al Callejón Diagon el año pasado. Hagrid agitó el látigo que tenía en la mano hacia ellos después de detenerse para despedirlos y luego reanudó la conducción del vagón. Dumbledore se puso un sombrero hongo en la cabeza mientras sonreía. Claro que no, ¿quién viaja directamente al final del camino? Lo más valioso para nosotros es el paisaje del camino. Observó cómo el vagón de Hogwarts desaparecía en la distancia y condujo a Jon a pie en la dirección opuesta durante quizás 3 o 4 kilómetros hasta un rincón de un pueblo apartado. Luego agarró su varita en la mano y la apuntó hacia el distante camino desierto.
Después de 2 o 3 segundos de silencio, pronto se escuchó un van ensordecedor, un autobús de 3 pisos de alto, de color púrpura brillante, pasó abruptamente a través de innumerables casas bajas, a toda velocidad hacia su ubicación, y finalmente se detuvo frente a ellos con un freno brusco. ¡Bam! La puerta del autobús se abrió y una voz sin aliento salió desde adentro. Bienvenidos al autobús noctámbulo, un servicio de pasajeros de emergencia para brujas o magos en apuros. Simplemente extiendan su varita y suban a bordo, y los llevaremos a donde quieran ir. Me llamo Ernest Pran y seré su chofer y conductor a tiempo parcial hoy, mañana y mañana de mañana. De hecho, llevo mucho tiempo pidiendo al Ministerio de Magia que me asigne un conductor aparte, como hicieron hace 8 años, aunque sea sangre sucia. Capítulo 123. El beso del Dementor. Dumbledore llevó a Jon con él en el autobús noctámbulo. No había mucha gente en el autobús, y en el primer piso solo había un mago masculino con cabello negro rizado acostado en el asiento con una cara cansada, no se sabía si estaba dormido o simplemente descansando con los ojos cerrados. ¿Dónde debemos bajar primero si queremos ir a Francia, señor Pran? Preguntó Dumbledore mientras sacaba hábilmente 2 toallas mojadas de un armario detrás del conductor llamado Ernest Pran y le entregaba una a Jon para que se limpiara la cara. Después de reiniciar el autobús, Pran no respondió su pregunta directamente, sino que continuó murmurando con una voz con poca energía. 2 toallas húmedas y un cicle de plata. Al final, todo está incluido en la tarifa. Y, para no complicarme más, si necesitas algo, mejor sácalo del armario ahora mismo. La barra de chocolate cuesta 3 sicles, la botella de agua y el cepillo de dientes vienen con el juego, y hay que pagar un cicle por cada juego. Murmuró mucho sobre los precios de los productos disponibles en el autobús antes de que finalmente comenzara a responder las preguntas que Dumbledore le había hecho. Dado que el Ministerio de Magia es muy estricto con las normas de salida, solo puedo llevarte a la sucursal de la autoridad de la Red Flu en Gales, donde tendrás que presentar tu identificación y completar un formulario para obtener la certificación. Después, podrás usar la Red Flu transnacional. Además, si tienes mucho dinero, recuerda traer 2 galeones extra para dárselos a los empleados. Es una regla oculta que te ahorrará mucho tiempo. De lo contrario, tu aprobación de salida se retrasará 2 o 3 semanas, tengas o no problemas. Aunque la actitud de Pran no es entusiasta, la descripción sigue siendo bastante completa, y cuando dijo la última oración, deliberadamente bajó un poco la voz, pero, de hecho, esta es una regla tácita bien conocida. Incluso el Ministerio de Magia antes del gobierno de Voldemort naturalmente no tenía nada que ver con la palabra limpio, sin mencionar ahora. Algunos departamentos están todos compuestos por nuevos advenedizos de sangre pura que necesitan fondos urgentes, por lo que es bastante normal recolectar alguna donación. Dumbledore escuchó sus palabras con rostro serio y sacó 2 chocolates del armario, y finalmente expresó su agradecimiento. Gracias por el recordatorio, luego déjenos en la sucursal de Welsh Flow Network Authority. Bien, caballeros, será mejor que primero busquen un lugar donde acostarse, ya que llegarán a su destino como muy pronto sobre las 4 de la tarde. Primero tenemos que llevar al caballero que aún duerme a su antigua casa en Devon, y a la señora Viera, que está arriba. Se va a Escocia a pelear con su exmarido, así que les sugiero que no se metan con esa señora, está de muy mal humor. Dumbledore y Jon se miraron y juntos agradecieron a Pran una vez más y luego subieron la escalera de caracol hasta el primer piso del autobús. Nuevamente, solo una bruja obesa descansaba en un asiento, y su boca se movía como si estuviera maldiciendo a alguien o practicando un ensayo para una pelea que pronto seguiría. Y cuando vio que Dumbledore y Jon se acercaban, los miró con sus ojos de sapo. Dumbledore condujo a Jon hacia arriba, pero no se quedaron en el segundo piso y continuaron hasta el tercer piso del autobús. No hay nadie aquí, hay 4 o 5 asientos vacíos tipo camas individuales dispuestos por separado, encontraron una cama respectivamente, y después de sentarse, Jon cogió un periódico del día que estaba colgado en la pared. En este diario el profeta vio inmediatamente el artículo de apertura. Antonin Dolohov fue ejecutado en Azkaban ayer por la noche. Jon no continuó leyendo, solo al ver el titular de esta noticia, se quedó mirando con los ojos muy abiertos. ¿Dolohov está muerto?, preguntó en un susurro incrédulo, mirando a Dumbledore. Dumbledore estaba pelando el envoltorio exterior de la barra de chocolate que había sacado del armario, y al escuchar la pregunta de Jon, asintió como si hubiera recibido la noticia mucho antes y dijo:
Hace 3 días, un reportero de El Profeta informó que había sido declarado culpable en el tribunal de Wizengamot. Cuando Doloz le preguntó de qué era culpable, fue su señor quien lo condenó personalmente por el delito de incompetencia. Entonces, ¿el señor oscuro tenía la intención de matarlo y lo hizo? No es que Jon lamentara la muerte de Doloz ni nada por el estilo, ni siquiera tenía la más mínima buena impresión de ese pervertido cuidador del castillo, y cuanto más problemas tuviera, más feliz sería Jon. Pero según su expectativa original, incluso en el castillo de Hogwarts, si se descubrieran y expusieran todas las cosas que hizo, es probable que Doloz fuera severamente castigado. Jon siempre ha sentido que incluso con la dureza de Voldemort, es poco probable que mate a sus propios hombres directamente por este asunto, como mucho revocará directamente todos sus puestos y luego lo arrojará a prisión por unos días. Pero la comprensión que Jon tenía de Voldemort fue finalmente errónea, y Doloz claramente no sobrevivió. No fue sentenciado a muerte de inmediato. Dumbledore se sentó en el borde de la cama, comiendo chocolate mientras susurraba. Los guardias de esa isla prisión estaban furiosos porque tanta gente se había escapado, así que el castigo máximo para Doloz fue ser recompensado con el beso de un dementor. El beso de esos monstruos succionará directamente el alma del besado, por lo que aunque su cuerpo parezca estar vivo, de hecho, ya es un cascarón vacío, se puede decir que es otra sensación de muerte o más terrible que la muerte. Jon escuchó en silencio la explicación de Dumbledore, mientras también leía la cobertura periodística de este tema. Doloz está completamente terminado, el ambicioso futuro que originalmente visualizó para sí mismo, es de hecho muy prometedor, llenando el espacio para que los dementores estén bien alimentados. Después de hojear los otros paneles de noticias, Jon tuvo una idea de los cambios que habían ocurrido en el mundo mágico ese día después de que escapó con un grupo de estudiantes de cursos inferiores del castillo de Hogwarts y los prisioneros escaparon de Azkaban. El mayor impacto en los magos británicos fue que a esos dementores se les permitió abandonar la isla de Azkaban y capturar ellos mismos a los prisioneros fugitivos. Como todos saben, los dementores no son magos, no se comunican con la gente y se alimentan principalmente de las emociones positivas de las personas. Abandonaron la prisión y tomaron prestada la razón de atrapar prisioneros fugitivos para vagar por el mundo mágico británico, lo que seguramente tendría un gran impacto en las vidas de los magos normales. Así es, en efecto, ya que hoy, tercer día desde que se permitió a los dementores abandonar la isla, el profeta ha informado hasta el momento de 7 u 8 casos relacionados con estos monstruos. Capítulo 124. El vagón que no puede salir de la tierra de Inglaterra. La vista desde el tercer piso del autobús noctámbulo era bastante impresionante. Con la espalda apoyada en el costado del asiento, Jon podía ver el autobús pasando por una ciudad mugle gracias a la ventana de su lado. El autobús mágico fue modificado para viajar increíblemente rápido, y la forma en que se movía hacia adelante era muy única, en lugar de rodar hacia adelante sobre 4 ruedas, era más como saltar hacia adelante, lo que también causaba que su movimiento hacia adelante fuera inusualmente accidentado. Las casas frente al autobús, antes de que el autobús las golpeara, se habían movido de la ruta hacia los lados, y luego, después de la salida del autobús, regresaron a la posición original, pero no atrajo la atención de los peatones mugles de la carretera y las personas en las casas, parece muy mágico. Cuando el autobús pasaba entre aquellas casas, el Jon más cercano podía incluso oír, a través de una ventana, el sonido de 2 chicos que conspiraban para robar las uvas de la parra del vecino. Esta sensación era novedosa, un poco como la visión anterior de Jon desde el asiento del conductor del vagón, viendo a Hagrid conduciendo el vagón de Hogwarts, pero con un giro muy distintivo. Fui a ver a la profesora Potter al día siguiente de mi regreso, con la intención de devolverle la capa de invisibilidad, pero no la aceptó. Jon habló con Dumbledore sobre lo sucedido al devolverle la capa de invisibilidad. Dijo que estaría bajo mi custodia por ahora, y que si la necesitaba, me la pediría. Dumbledore también se acomodó en el asiento que parecía una cama, como si realmente hubiera llevado a Jon a un viaje normal esta vez. Eso significa alguien de su pasado a quien extraña, pero es increíblemente doloroso para ella recordarlo, y es bueno que sostengas esta capa de invisibilidad para ella. Jon rápidamente cambió de tema y giró la cabeza hacia Dumbledore. Profesor, incluso si viajamos sin aparecernos directamente a Francia, ¿por qué tenemos que hacerlo por el canal oficial del Ministerio de Magia? ¿No conllevaría eso el riesgo de exposición?
Si salimos del país en privado, solo sería más arriesgado, explicó Dumbledore en voz baja. Por supuesto, la Orden del Fénix ha dominado un método para crear una red Flu temporal, independiente y segura, y también cuenta con varios trasladores para diversas partes de Europa, que podemos usar si realmente queremos eludir las restricciones. Pero el Ministerio de Magia, bajo el control del Señor Oscuro, ha restringido estrictamente la entrada y salida de magos británicos durante los últimos 2 años, y esa rama de la autoridad de la red Flu en Gales es un departamento nuevo que se creó hace apenas 2 años. Me interesa saber exactamente qué tipo de preparativos se requieren si 2 magos mestizos con antecedentes limpios y razones legítimas para abandonar Gran Bretaña quieren irse. Jon podía decir que Dumbledore realmente no intentó ocultarlo, realmente quería aprender sobre estas cosas de primera mano, pero debe haber una razón más profunda por la que quería averiguar sobre los procedimientos de salida requeridos para los magos británicos, que no especificó, y Jon no eligió preguntar. Su respuesta, sin embargo, le recordó a Jon otra pregunta que había estado tratando de comprender desde que subió por primera vez al vagón, y preguntó con curiosidad. Bueno, ¿por qué seguimos estancados viajando por Gran Bretaña en la carreta, profesor Dumbledore? No creo que este tipo de control que el Señor Oscuro ejerce sobre la comunidad mágica británica sea aceptable en cualquier gobierno mágico, ¿verdad? ¿Por qué no nos vamos de Gran Bretaña y vamos a un país que pueda aceptar el nuevo Hogwarts? ¿No será más seguro? Dumbledore meneó la cabeza con una mirada apagada en su rostro. No, no es tan sencillo como crees. El vagón en el que vivimos ahora no es solo una escuela móvil. De hecho, heredó el castillo de Hogwarts hace 8 años, cuando aún no había sido conquistado. Tiene un sentido muy particular para esta tierra. Esto hace que sus ruedas solo giren en territorio británico, sin posibilidad de llegar a tierras fuera de la isla de Gran Bretaña. Cuando dijo esto, como si pensara en algo, sus ojos se hicieron un poco más profundos. Por supuesto, nada es absoluto. ¿Cuál será nuestro destino final? Nadie lo puede decir ahora. Justo cuando Jon estaba reflexionando sobre las palabras que dijo, el autobús noctámbulo se detuvo de repente. Habían dejado al mago de pelo rizado en el nivel inferior en Devon y estaban en camino a Escocia para enviar a esa Lady Viera con su esposo para pelearse, y el camino donde se detuvieron ahora es un suburbio desierto, y no había ninguna señal de ningún mago levantando una varita para llamar al autobús. Jon intentó incorporarse con recelo desde el asiento que parecía una cama cuando un frío glacial, una desesperanza acompañada de un silencio mortal envolvió de repente todo el autobús. Dumbledore, que yacía tranquilamente, no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño, encogió su mano en la manga de su túnica, y cuando esa mano volvió a salir, una varita de Aklewood que parecía ordinaria en apariencia había aparecido en su mano. El aura de quietud y desesperación se hizo cada vez más fuerte e incluso hizo que Jon inconscientemente tirara de la colcha para envolver su cuerpo. Y apenas 2 segundos después, vio una criatura envuelta en una capa gris que parecía haber sido empapada en agua, con una figura incomparablemente alta, y emanando una ola de desesperación desde lo más profundo de su alma. Dementor. La criatura oscura única del mundo mágico británico que se alimenta de las emociones buenas y felices dentro de los corazones de las personas, por lo que no propaga nada más que desesperación, y no tiene otras debilidades que su miedo al encantamiento Patronus, y es imposible eliminarlos. Los dementores han existido en Azkaban desde mucho antes de que la isla se convirtiera en una prisión exclusiva para magos. Como el Ministerio de Magia británico no tenía ninguna solución para lidiar con estos monstruos, pronto uno de los ex-ministros decidió encontrar una forma diferente de tranquilizar a estos monstruos chupadores de emociones positivas. Entonces, la isla de Azkaban se convirtió en una prisión, y los dementores que allí vivían fueron utilizados como carceleros. Los magos prisioneros que cometían crímenes graves eran encarcelados aquí y se convertían en una fuente de alimento para los dementores, para apaciguar a los monstruos e impedir que fueran a las islas británicas a causar disturbios. Esta medida ha sido utilizada por el Ministerio de Magia hasta el día de hoy, pero la implementación de este proceso siempre ha sido controvertida, porque la clave es que los dementores son la forma más pura del mal, el Ministerio de Magia y su relación, de hecho, un caso de pérdida de justicia moral. Y ahora el gobierno de Voldemort ciertamente no tiene tales preocupaciones, por lo que bajo su mando, el actual Ministerio de Magia se ha convertido en el gobierno que tiene la comunicación más profunda con los dementores.
Tanto es así que ahora se les permite venir directamente a territorio británico para buscar a los prisioneros fugados. El que buscáis no está con nosotros. Al ver por primera vez al Dementor, Dumbledore dijo en un tono tranquilo y enfatizado. Pero el Dementor no pareció escuchar sus palabras, flotó lentamente hacia adelante, y la atmósfera fría y desesperanzada se hacía cada vez más espesa, lo que casi abrumó a Jon lo suficiente como para jadear en busca de aire. Y en ese momento, la punta de la varita de Dumbledore brilló con un rayo plateado, usó un tono de voz que no sonaba ni la mitad de amenazante y habló lentamente. Te aconsejo que lo mejor es irse ya. Capítulo 125 Soborno y privilegios. En el momento en que la luz plateada brilló, el Dementor obviamente detuvo sus movimientos de avance. No procedió a moverse hacia adelante, ni hacia atrás, como la deliciosa comida frente a ti, y no quieres renunciar a ellos hasta que la luz plateada en la punta de la varita de Dumbledore se volvió más y más brillante, se vio obligado a flotar de regreso por el camino hacia el nivel inferior. Dumbledore y Jon se miraron y ninguno dijo nada. Pronto se oyó un revuelo de pasos que venían de la escalera, y Ernie Pran, que era el conductor y revisor a tiempo parcial, subió las escaleras con una cara algo pálida, y se sintió aliviado de ver que no habían tenido ningún accidente. Lo siento señores, estos monstruos querían inspeccionar el interior del autobús, y no pude detenerlos, todos tenían permiso del Ministerio de Magia para hacerlo. Dumbledore agitó su mano. Está bien, es un momento especial, lo entenderemos. Apúrese, señor Pran, nos gustaría probar el Babao Room en París esta noche. Pran una vez más inclinó la cabeza y se disculpó con ellos antes de bajar las escaleras. Solo después de que sus pasos desaparecieron por completo, Jon giró la cabeza para mirar a Dumbledore y susurrar. Parece que estos dementores tienen muchos privilegios. Sin los prisioneros fugados de Azkaban, han perdido casi toda su comida, dijo Dumbledore con voz grave. El Ministerio de Magia les permitió venir a territorio británico para buscar. La posibilidad de que intenten confiarles la captura de los fugitivos es muy remota. Es más probable que intenten apaciguarlos de esta manera. Mientras no absorban almas directamente, consumir las emociones positivas de algún mago no es un gran problema para el Ministerio de Magia. Jon chasqueó los labios y no dijo otra palabra. Permanecieron en el autobús durante aproximadamente otra hora y llegaron a Gales exactamente a las 4 de la tarde. Dumbledore sacó a Jon del autobús y ante ellos apareció una mansión algo destartalada. La mansión está situada en Cardiff, la capital de Gales, en las afueras de la ciudad Mugle, por donde los Mugles pasan ocasionalmente, pero también parecen ignorar todo el edificio, que obviamente está encantado con un poderoso encantamiento repelente de Mugles. Dumbledore se paró frente a la puerta oxidada, tocó la campana y entonces la voz de un hombre sonó como si viniera desde arriba de sus cabezas. Nombre del visitante, linaje, propósito de la visita. Richard Williams y Jack Williams, mestizos, planean viajar fuera del país a París, Francia. Hubo un momento de silencio del lado del hombre, como si estuviera revisando datos para verificar sus identidades, y después de que pasaron unos 10 segundos, la puerta de hierro frente a ellos se abrió de repente. Ve directamente al salón principal por este camino, no vayas a otras áreas o sufrirás las consecuencias. La voz emitió una advertencia, luego desapareció por completo, mientras Dumbledore y Jon caminaban juntos hacia la mansión. Después de entrar por la puerta de hierro se cerró y caminaron por el sendero de piedra hasta llegar al salón principal de la mansión. Tan pronto como entraron, pudieron ver una docena de chimeneas en la pared que estaba frente a la entrada con serpientes verdes de fuego saltando, y de vez en cuando salían magos de las llamas de las 5 chimeneas del lado izquierdo de la pared, mientras que las chimeneas de la derecha tenían una larga fila de magos que rociaban polvos flu en las chimeneas por turno. El lugar no estaba tan desierto como parecía desde fuera, el salón principal estaba lleno de gente y la mayoría de los magos caminaban con prisa. Pero hay un espacio deliberadamente dejado vacío, donde 2 dementores flotan silenciosamente, con una capa gris protegiendo sus ojos y la mayor parte de sus rostros mientras observan en silencio a todos en el pasillo. Es debido a su existencia, que incluso si más de una docena de chimeneas están encendidas, el salón principal que debería estar caliente en ese momento estaba frío como un duro invierno, lo que también provocó que nadie quisiera quedarse aquí, y alguien constantemente salía de las distintas habitaciones y usaba inmediatamente la chimenea para irse.
Dumbledore y Jon no se quedaron en el salón principal, continuaron caminando hacia el mostrador de registro, donde fueron recibidos por una bruja de aspecto impaciente. Hermanos William, ¿quieren completar los trámites de salida a Francia? Vayan a la sala 5, regístrense primero y luego esperen en la fila. Hay 13 personas delante de ustedes esperando la aprobación. Dumbledore nos movió y sacó 5 galeones de oro de su bolsillo y los colocó delante de la bruja en el mostrador de registro mientras sonreía y preguntaba. Señora, tenemos un negocio muy importante que negociar en Francia, por favor, ¿hay algún canal para una rápida aprobación? La bruja miró a Dumbledore, y luego sus ojos se dirigieron a los 5 nuevos galeones de oro, no había ninguna expresión en su rostro y no tomó las 5 monedas de oro. Si has leído el periódico últimamente, deberías saber que algo grave ocurrió hace unos días. El Ministerio de Magia reforzó la supervisión de la entrada y salida de magos, especialmente de mestizos. Mira a esos 2 repulsivos dementores. Por lo tanto, si quieres solicitar canales especiales, te costará más que antes. El rostro de Dumbledore no cambió mientras colocaba otros 10 galeones de oro frente a ella. Me pregunto si esto podría ser suficiente para resolver el problema. Sois 2. Dumbledore mostró una mirada vacilante, pero al final, apretó los dientes y sacó otros 10 galeones. Esta vez la bruja no se demoró, Jon vio un destello ante sus ojos, ni siquiera tomó la iniciativa de extender la mano, pero el total de 25 galeones de oro sobre la mesa desaparecieron ante sus ojos en el siguiente segundo, luego la bruja rápidamente le entregó a Dumbledore 2 insignias. Llévalo contigo, luego ve a la habitación 3, alguien te ayudará a ahorrar tiempo. Dumbledore tomó las insignias de sus manos y caminó con Jon en dirección a la habitación 3. Había mucha menos gente aquí en comparación con el salón principal, y Jon murmuró en un susurro junto a Dumbledore. ¿Están aceptando sobornos tan abierta y honestamente? Eso no se llama aceptar un soborno, dijo Dumbledore con calma. Entonces, ¿cómo se llama? Cuando a los funcionarios de este tipo de servicio público se les permite exigir dinero mientras hacen su supuesto trabajo, no es un soborno, ella no se atrevería a hacerlo si solo fuera una mestiza. Dumbledore dijo en voz baja. Así que no es soborno, debería llamarse privilegio. Jon se encogió de hombros, su mente aún no se había adaptado completamente al hecho de que este mundo mágico es inherentemente desigual incluso más que el mundo Muggle, realmente no debería aplicar su antiguo pensamiento normal. Llegaron frente a la habitación número 3 con sus credenciales, tocaron a la puerta y esperaron el sonido del permiso para entrar desde adentro antes de que Dumbledore guiara a Jon para empujar la puerta y entrara. En la tercera habitación, había un mago mayor con gafas sentado detrás del escritorio, vio las 2 insignias que Dumbledore puso en su escritorio después de entrar, así que tomó un formulario del costado del escritorio y preguntó sin levantar la vista mientras lo llenaba. Destino. París, Francia, respondió Dumbledore. ¿Cuántos días planeas salir del país y tienes planes de regresar a Gran Bretaña en un futuro próximo? De 3 a 5 días aproximadamente, y regresaré inmediatamente después de que finalice el acuerdo comercial. Capítulo 126. El país cerrado. El mago rápidamente terminó de completar la información en los formularios y luego empujó los 2 formularios frente a Dumbledore y Jon. Firma y paga, el costo por usar la Red Flow es de 10 galeones por persona, 20 galeones en total para los 2. Firmaron sus nombres falsos en el formulario y luego Dumbledore sacó 20 monedas de oro y las puso sobre el escritorio. El dinero desapareció repentinamente después de aterrizar en el escritorio, como si este estuviera encantado con algún tipo de magia que le permitiera recolectar el dinero por sí solo. El mago les ayudó a abrir una puerta en la parte trasera de la tercera habitación, detrás de la cual había 2 chimeneas apagadas. La red Flow de la chimenea de la izquierda está conectada a la red Flow de Francia y puede llegar a cualquier chimenea registrada en el Ministerio de Magia francés. Además, no olvide la hora de devolución que indicó. Si no regresa después de 5 días, deberá pagar una multa de 12 sicles de plata por cada día de retraso. Después de aclarar todas las precauciones, el mago abandonó la habitación donde se encuentra la chimenea. Dumbledore y Jon se quedaron juntos frente a la chimenea de la izquierda, y luego Dumbledore le pasó la caja de polvos Flow de la pared a Jon, y le dejó sacar una pequeña pizca. Entren en la chimenea, nuestro destino es Montmartre y Grand Square no. 126, digan el nombre del destino y luego espolvoreen los polvos Flow.
Escuchando las instrucciones de Dumbledore, Jon siguió los pasos que le dijo que hiciera y luego roció el polvo Floo en la chimenea. Al momento siguiente, una llama verde ascendente comenzó a extenderse desde sus pies, envolviendo instantáneamente todo su cuerpo, y luego desapareció. Y en París, Francia, a 500 kilómetros en línea recta, 126, Montmartre y Gland Square, dentro de un bar de magos, la llama de la chimenea pasó de amarilla a verde, y entonces apareció aquí la figura de Jon. No es una experiencia cómoda viajar largas distancias con polvos Floo en comparación con una aparición, pero al menos Jon está acostumbrado a esta sensación, así que después de aterrizar, no hizo ningún desastre. Justo después de salir de la chimenea, menos de 3 o 4 segundos después, la llama que había cambiado de verde a amarilla volvió a ser verde otra vez, y Dumbledore salió de ella poco después. Su destino es una taberna bulliciosa, llena de magos con túnicas. La presencia de Dumbledore y Jon no atrajo mucha atención, y la atmósfera en la taberna era notablemente más relajada, y cuando se sentaron en una de las mesas vacías, una bruja que agarraba una bandeja de cena pronto se acercó y les preguntó en francés qué querían pedir. Un baba o rum, 2 filetes, un vaso de sidra y un vaso de zumo. ¿Te gustaría un huevo con mayonesa y crema de cebolla? Bueno, muy buena recomendación, y 2 más. Además, no esperes al final para servir el pastel, puedes subirlo con el filete. Haré que la trastienda lo haga lo antes posible, señor. El francés de Dumbledore era tan competente que Jon dudaba que la bruja se diera cuenta de que en realidad eran 2 ingleses. Se tomó un momento para observar sus alrededores antes de tomarse el tiempo de dirigirle sus dudas a Dumbledore mientras se servía la orden. No debería haber muchas maneras para que los magos salgan de Inglaterra si quieren. Incluso si los polvos Floo y los trasladores están controlados, ¿por qué no usan la aparición para viajar? No debería ser un gran obstáculo usar la aparición para recorrer la distancia entre Gran Bretaña y Francia, ¿verdad? Dumbledore le explicó. El Ministerio de Magia comprobará aleatoriamente los puntos de caída de estas apariciones, y una vez que se descubra que un mago inglés ha logrado escapar de contrabando, se registrará su nombre y se le impondrá posteriormente el castigo correspondiente, con una multa mínima de 20 galeones y 3 días en Azkaban. Jon entendió las implicaciones de esto, incluso si el Ministerio de Magia bajo Voldemort tenía un fuerte deseo de controlar todo el mundo mágico británico, no podría monitorear las acciones de cada mago en todo momento. Esto es como en el mundo Muggle conducir con la luz roja en violación de la ley de tránsito, como se especifica en el incumplimiento de esa ley de tránsito, si conduces con la luz roja, si la policía te atrapa, tienes que admitirlo y pagar la multa, si no te atrapan, solo significa que tienes la suerte de escapar esta vez. Y ahora, a finales del siglo XX, el flujo de información dista mucho de ser tan fluido como en el futuro, y los magos solo pueden confiar en el profeta para obtener información básica. Ahora que el Ministerio de Magia tiene el control total del profeta, y este se ha convertido prácticamente en el periódico oficial por defecto, mientras el periódico publique información sobre la captura de algunos polizones cada día, tendrá un fuerte efecto disuasorio, haciendo que los magos británicos teman abandonar el país sin presentar un informe. Pero ahora, si quieres registrarte, entonces, como Dumbledore y Jon, necesitas 45 galeones de oro para salir del país el mismo día del registro, los sobornos y las tarifas pagadas por ambos. 2 magos tuvieron que pagar un total de 45 galeones de oro en sobornos y honorarios para salir del país. Ya sabes que un empleado del Ministerio de Magia solo gana unas pocas docenas de galeones al mes, y ese es un puesto de nivel medio, así que no es algo que ningún mago pueda permitirse. Esto es básicamente equivalente a un cierre semi-obligatorio de la comunidad mágica británica. Después de todo, la política de esclavitud de Voldemort es como retroceder en la historia. Si los magos británicos aún pueden comunicarse con el mundo exterior como antes, sin duda habrá muchos problemas dentro de la comunidad mágica británica. El problema más visible es que debe haber un éxodo de muggles y magos mestizos que no puedan tolerar su reinado, y la población disminuirá con seguridad, lo cual no es algo que Voldemort quiera ver, por eso tomó tal decisión. En cuanto a salir del país a través de medios muggles, como aviones, trenes y barcos, se estima que con la naturaleza de Voldemort y aquellos bajo su mando, no hay forma de que pongan los medios muggles de viaje en sus ojos a menos que el fenómeno del éxodo a través de medios muggles sea particularmente alto, solo entonces enfrentarían el tema seriamente en ese sentido.
De hecho, este enfoque en opinión de Jon, comparado con la actuación loca original de Voldemort en la historia original, ya es muy leve. Después de todo, si realmente quieres irte, aún puedes escapar sangrando dinero, incluso si no puedes pagar tal suma de dinero, también puedes volar a través del país en una escoba, aunque el riesgo es mayor. El Ministerio de Magia no puede evitar viajar a través del país a tal nivel con su limitada mano de obra. Si se comporta como lo hizo en la historia original, teme que Voldemort prohíba directamente a cualquiera salir del país y luego cause un caos total dentro de la comunidad mágica británica. Los platos que querían se sirvieron rápidamente, y aunque ambos países están adyacentes, la brecha culinaria entre Gran Bretaña y Francia es tan grande como la brecha en poder militar entre Francia y Alemania a principios de la década de 1940. Ya sea por el sabor, la artesanía o el estilo, la comida francesa puede superar a la comida británica 800 veces. Por ejemplo, el tan esperado Baba o Rum de Dumbledore, el pastel fue tan satisfactorio que solo compartió un poco de crema con Jon en nombre de que hay vino en el pastel, sin dejarlo comer demasiado, directamente terminó la porción muy rápido. Justo cuando estaban a punto de beber hasta saciarse, un ruido de pelea proveniente de la mesa contigua llamó repentinamente su atención. Capítulo 127 Contradicciones de linaje. Te conozco, un estudiante mugle que acabas de graduarte en Beaux Batons y fuiste reclutado directamente por el Ministerio de Magia debido a tus excelentes calificaciones, e incluso te eximieron de la evaluación. Has estado en el centro de atención recientemente. En la mesa de al lado de Dumbledore y Jon, los dos invitados que habían estado comiendo juntos en paz no sabían que había iniciado el conflicto. Sus voces poco a poco se hicieron más fuertes, y en este momento, ya habían atraído la atención de la mayoría de las personas en la taberna. Quien dijo esto es un mago bien vestido, con una túnica de color púrpura oscuro y una mueca de desprecio en la comisura de su boca, como si las palabras aparentemente elogiosas fueran en realidad una burla. El blanco de su burla es un joven mago sentado al otro lado de la mesa, cuyo rostro se puso rojo y también soltó un resoplido frío. ¿No ha sido así siempre la política de reclutamiento del Ministerio de Magia? Dado que han decidido que he demostrado suficiente capacidad, por supuesto, me contratarán con prioridad. ¿Por qué te pones tan difícil? Porque ocupé tu puesto. Fue como si sus palabras hubieran pinchado al mago vestido de púrpura en el punto dolorido, y su rostro se volvió visiblemente insoportablemente feo. Eres solo un joven recién graduado de la escuela. ¿Qué crees que podrías lograr con tu pasado, incluso si entras ahora al Ministerio de Magia? No es más que una vida de tareas domésticas. Aunque sea un puesto de poca monta, sigue siendo mejor que el de algunas personas que, aunque provienen de un entorno distinguido, ni siquiera tienen las cualificaciones para entrar, ¿verdad? El joven mago obviamente captó su punto sensible y simplemente expuso sus cicatrices. El estado mental del mago vestido de púrpura no era muy bueno, e inmediatamente sacó su varita en un ataque de ira. Maldito bastardo. Solo puedes hablar conmigo porque estamos en Francia. Porque la mayoría de la gente está confundida ahora mismo. Si nuestro Ministerio de Magia adoptara el sistema británico, ni siquiera tendrías derecho a sostener una varita, ni serías digno de lustrarme los zapatos. Sus palabras pisotearon el orgullo del joven mago, y él también sacó su varita con ira y se enfrentó al mago de túnica púrpura. Sus compañeros también levantaron sus varitas juntos y se pusieron de pie con expresiones feroces, y la atmósfera se volvió tensa. La taberna quedó en completo silencio, como si estas dos personas estuvieran discutiendo algún tema delicado. Todos cerraron la boca y nadie hizo ningún sonido. Solo el camarero y el barman de la taberna se acercaron trotando nerviosos, medio forzando y medio apaciguando, tratando de persuadir a los dos grupos para que abandonaran la taberna. Incluso se les condonó el coste de la comida. Después de que se fueron, la taberna gradualmente recuperó su bullicio, pero la atmósfera parecía ser un poco diferente de lo que era antes, y un buen número de magos susurraban y discutían vagamente temas relacionados con el linaje. El rostro de Dumbledore se puso algo pesado, no habló mucho con Jon debido a la multitud que había allí, pero después de terminar la comida, pidió una habitación doble en el segundo piso de la taberna. Por supuesto, la noche no es un momento adecuado para viajar, por lo que necesitan pasar la noche aquí. Cuando llegaron a la habitación de invitados, Dumbledore negó con la cabeza y dijo: «Esto no es una buena señal. ¿El enfrentamiento entre los dos hombres mientras comíamos antes?», preguntó Jon.
Dumbledore asintió. Gran Bretaña está muy cerca de Francia, los dos países también tienen el intercambio más frecuente entre magos, y después de que el Señor Oscuro gobernara por completo la comunidad mágica británica, muchos magos nacidos de mugles huyeron aquí al principio con anticipación, presintiendo que algo malo iba a suceder. Jon reflexionó. Hablaron de las políticas de gobierno del Señor Oscuro tras su llegada a Francia, de modo que tanto los sangre pura franceses como los magos mestizos vieron los beneficios. ¿Acaso esto intensificó también el conflicto de linajes aquí? No solo eso, añadió Dumbledore. Los magos mugles británicos que huyeron aquí también debieron de exprimir algunos de los recursos e intereses de los magos franceses originales, lo que intensificó aún más el conflicto de linaje. Además, la comunidad mágica francesa tiene un pensamiento más tradicional y es más reticente a entrar en contacto con asuntos relacionados con los mugles. Y por parte de los magos mugles, dado que en Francia están más obsesionados con la igualdad, esto también ha provocado que estos magos mugles estén muy disgustados con la situación actual en Gran Bretaña, y hemos recibido mucho de su apoyo. Esto también ha intensificado la confrontación entre los linajes, y ha habido más enfrentamientos dentro de la comunidad mágica francesa que involucran a los linajes en los últimos 2 años. La influencia de Voldemort parece estar extendiéndose desde Gran Bretaña, y la primera en sufrir el peso es la ciudad más cercana, Francia. Siempre se ha argumentado que la comprensión del mundo y el diseño de Voldemort no son comparables a los de Grindelwald. Después de todo, Grindelwald ha puesto su mirada en el futuro de la comunidad mágica del mundo desde el principio, y su propia influencia ha cubierto toda Europa y la mitad de América, casi más de la mitad del gobierno mágico del mundo. Jon realmente había debatido sobre esto en su vida anterior. El llamado diseño es simplemente una dirección diferente en la que eligieron adquirir poder al principio. Grindelwald aprendió magia en la parte más septentrional de Europa, una escuela de magia establecida en la península escandinava, el Instituto Durmstrang. Incluso si fue expulsado más tarde, los magos con los que inicialmente entró en contacto y las fuerzas que reunió eran esencialmente de la comunidad mágica nórdica. El gobierno mágico es diferente al de los países mugles, ya sea en términos de influencia o en términos de regulaciones, están lejos de ser comparables, y la base poblacional de los propios magos es mucho más pequeña que la de los mugles, por lo que, aunque el gobierno mágico en el lado nórdico también se ha establecido confiando en el régimen de los países mugles en el pasado, existe una enorme brecha en comparación con esos poderosos gobiernos mágicos debido al bajo número de magos. Después de ser expulsado de la escuela, fue a muchos lugares, incluso se reunió con Dumbledore en Gran Bretaña, robó la varita de Sauco de Gregorovich en Alemania, regresó al norte de Europa para organizar la Agencia de Protección de los Acólitos, el nombre oficial de los acólitos, etc. Después de viajar por Europa, Grindelwald estableció su punto de apoyo en países que estaban aislados de los principales regímenes mágicos, centrándose en el castillo de Nurmengard en Austria, y comenzó una guerra de guerrillas contra varios gobiernos mágicos en Europa, incluso llevando la guerra a América del Norte en un momento. A esto hay que sumarle el hecho de que contaba con seguidores de todo el mundo, muchos de ellos conocidos magos oscuros en sus respectivas comunidades mágicas. Además, sus ideales y objetivos políticos eran completamente perjudiciales para la gran mayoría de los magos. Magos que solo querían vivir cómodamente y no querían violar el estatuto del secreto ni iniciar una guerra contra los mugles. Y así la influencia de Grindelwald se extendió por todo el mundo. Después de eso, los gobiernos mágicos de todo el mundo percibieron su amenaza al estatuto del secreto. Mientras que Voldemort, que asistió a Hogwarts cuando era joven, ya había reclutado un gran grupo de amigos con ideas afines con sus propios métodos y carisma durante sus años escolares, y luego se quedó en Gran Bretaña durante algunos años después de la graduación, antes de viajar alrededor del mundo también. Durante este tiempo también se basó en su propia filosofía para atraer a un gran grupo de aliados, y luego regresó al Reino Unido. Pero a partir de este momento, la forma de adquirir poder entre Voldemort y Grindelwald fue diferente. Grindelwald quería ocupar un pequeño régimen mágico, luego hacerse más fuerte, erosionar gradualmente el régimen mágico más poderoso para unificar a toda la comunidad mágica global y finalmente completar su objetivo final. Si bien Voldemort fue seleccionado directamente para comenzar con el hueso más difícil de masticar, la comunidad mágica británica, en ese momento al menos dividió su alma 5 veces, por lo que su mentalidad se ha vuelto algo arrogante y egocéntrica.
Capítulo 128. Situación internacional. Eligió el nivel de dificultad infernal Gran Bretaña, para poner en marcha su punto de partida de adquisición de poder. Este es uno de los ministerios de magia más poderosos de toda Europa, con un mago que es reconocido como el mago más poderoso y justo del mundo, Dumbledore. Voldemort simplemente no adoptó la estrategia de guerra de guerrillas de disparar un tiro en un lugar tras otro utilizando todos sus medios, sino que luchó directamente hasta la muerte en las Islas Británicas. Además, su filosofía era mucho más radical que la de Grindelwald, incluso levantó la consigna de matar a todos los muggles y dejar el mundo solo a los magos, pero también aprendió del pasado y nunca dejó claro que quería desafiar el Estatuto del Secreto. No tocar el Estatuto del Secreto es equivalente a no tocar el resultado final de los magos de todo el mundo. La teoría de la supremacía de la sangre pura también preserva el imperio de las leyes internacionales establecidas, por lo que otros gobiernos mágicos se encuentran en un estado de esperar y ver cuando Voldemort comienza a agitar la tormenta. Incluso si se comporta brutalmente en Gran Bretaña, es solo un asunto interno, siempre y cuando no salga de dañar a otros, los otros gobiernos mágicos están felices de ver el territorio británico en crisis. Con el deseo de poder de Voldemort, sus ojos ciertamente no solo estarán puestos en las Islas Británicas, sino que este es el punto de partida de su elección para conquistar el mundo. Siempre que conquiste con éxito el mundo mágico británico, puede usar esto como punto de apoyo para influir en los demás gobiernos mágicos de Europa. Después de todo, en ausencia de demasiada locura, su ideología y forma de gobierno en realidad representaban los intereses de la gran mayoría de los sangre pura y mestizos, la nueva escuela de sangre pura. Y una vez que la parte más difícil se haya superado, al igual que el antiguo asedio y la guerra, cuando las grandes ciudades sean ocupadas, entonces todas las demás pequeñas ciudades y pueblos también observarán el viento y se rendirán, y entonces la mayoría de los pequeños regímenes mágicos de Europa simplemente no podrán resistir su invasión. Pero el Voldemort original se volvió cada vez más loco, y también creyó en la profecía del Salvador, dándose un enemigo predestinado, y por lo tanto murió desperdiciando una década entera de su tiempo. Aún así, resucitó a la vida, y también ideó con éxito un plan y mató a Dumbledore, ocupó el Ministerio de Magia y Hogwarts. Si no fuera por el Salvador destinado, Harry Potter, que de alguna manera lo mató, en realidad podría haber gobernado con éxito Gran Bretaña. Y ahora la situación se ha vuelto muy diferente. Voldemort mató a Harry Potter y se volvió más cuerdo, y su carisma regresó al momento en que comenzó a establecer sus fuerzas, y lo más importante, completó la dominación total de la comunidad mágica británica con más de una década de anticipación, y aunque no mató a Dumbledore, lo derrotó de frente, lo que le permitió alcanzar su punto máximo. Al mismo tiempo, relajó las restricciones de la teoría de la supremacía de la sangre pura y oprimió solo a los sangre sucia, mientras que la base más grande de magos mestizos fue promovida parcialmente para dar más poder para equilibrar a los sangre pura, mientras que las vidas de la mayoría de los demás no cambiaron. Esto condujo a un cambio político y la redistribución de intereses en la comunidad mágica británica se volvió sólida, y cada vez más magos se volvieron leales a Voldemort. Incluso si Dumbledore todavía existiera para ofrecer resistencia, eso no podría alterar su posición en lo más mínimo. Y ahora, los beneficios del régimen de Voldemort son visibles para el Ministerio de Magia francés más cercano, que acogió a los magos muggles que escaparon de Gran Bretaña, y los magos franceses, que saben más sobre el territorio de Gran Bretaña que los magos de otros países, son muy conscientes de quién se beneficiará y quién será perjudicado por tal sistema. El Ministerio de Magia francés adoptó una actitud ambigua hacia el gobierno de Voldemort y nunca emitió ninguna condena al respecto, y los intercambios entre los dos departamentos de cooperación mágica internacional se hicieron frecuentes después de que Slughorn se convirtiera en el jefe del departamento en el lado británico. Se pueden ver muchas cosas de la escena que ocurrió en la taberna hoy. Voldemort está causando cada vez más influencia en el mundo fuera de Gran Bretaña. Después de pensar en todo esto, Ron perdió por completo la mentalidad de relajación que tenía cuando llegó por primera vez a Francia. Para todo el gobierno mágico europeo, los últimos años han sido una coyuntura muy delicada. Cuanto más estable es la autoridad del gobierno de Voldemort, más tienen que expresar su actitud hacia este tipo de sistema social. La clave a esta delicada situación es que, independientemente del tipo de actitud que expresen, no disminuirá el conflicto de linaje, sino que lo intensificará.
Hasta el momento, ninguno de los gobiernos mágicos ha tomado ninguna postura sobre el gobierno de Voldemort, como si el Ministerio de Magia británico siguiera siendo el mismo de antes, como todos se llevaban bien, y ahora siguiera siendo el mismo. Pero no siempre pueden mantener este status quo, el futuro seguramente los obligará a hacer fila, lo que posiblemente podría comenzar por sus propios magos domésticos, o tal vez podría comenzar por el mismo Voldemort. Durante la noche, Jon se preguntó sobre esto y finalmente se quedó dormido en algún momento. A la mañana siguiente, Dumbledore lo llevó a desayunar temprano nuevamente en esta taberna, y luego los dos abandonaron el lugar juntos. Se alejaron de Montmartre, y Glandes Square, y del callejón Diagon francés, Place Caché, y llegaron al asentamiento Mugle. Entonces Dumbledore condujo a Jon a un callejón vacío para usar la aparición para llegar al borde de un pueblo escasamente poblado, y una pequeña cabaña de madera estaba frente a ellos. La cabaña de madera no parecía tan grande, pero el marco de la puerta era muy alto, llegando hasta el techo, que medía unos 4 metros. Llegaron a la puerta de la cabaña, Dumbledore golpeó periódicamente la puerta, primero 2 golpes consecutivos, luego 3 golpes intermitentes. Pronto, la extraña puerta se abrió desde adentro, y al mismo tiempo que se abrió la puerta, Jon también fue envuelto por una sombra. Ella era una bruja extremadamente alta, y Jon incluso pensó que podría ser un poco más alta que Hagrid. La bruja vestía una túnica azul agua común y corriente, con un sombrero puntiagudo en la cabeza, su rostro parecía un poco demacrado y después de ver a Dumbledore, su rostro permaneció alerta. Dumbledore no pronunció ninguna palabra, en cambio, hizo un gesto con su varita hacia sí mismo y hacia Jon, y al momento siguiente recuperaron su apariencia original. ¿Cuánto tiempo sin verte, señora Máxime? Oh. Albus, por fin estás aquí. La bruja que se llamaba Madame Máxime instantáneamente reveló una expresión de sorpresa en su rostro, se inclinó y abrazó a Dumbledore, y luego los llevó a los dos a su cabaña. Entonces Dumbledore se lo presentó. Este es mi estudiante, Jon Green. Lo traje para que viera cómo iban las cosas aquí en Francia. Hola, señora. Jon se dirigió cortésmente. A primera vista de esta bruja, reconoció su identidad. Solo hay una bruja con tal figura en la historia original, y es la directora de la Academia de Magia Beaux Batons que apareció en el torneo de los 3 magos. Olympe Máxime, una bruja con un linaje gigante. Fin del capítulo 128.